segunda parte de su programa Confluencias Culturales estamos con Luis Ayala Pérez, un editor heroico en Ayacucho, que imprime libros en Ayacucho, por eso es heroico, ¿no? Porque a veces la actividad de los escritores es bastante limitada, ¿no? Lucho, bienvenido al programa. Bueno, Pepe, me vas a, en primer lugar, agradecer por la entrevista y saludar a todo tu público, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hablar. Tú pones los temas. Lógico, pero el tema es, sobre todo ya que es cantado, ¿no? ¿Qué tan difícil es hacer editorial en Ayacucho? Bueno, en estos últimos años, a nivel de todo el Perú ha empezado una ola de... Pues una ola, ¿no? Porque ha aparecido cada vez más editoriales independientes. Pero sí, se empezó con este proyecto de las editoriales independientes. El proyecto, bueno, yo sí estaba estudiando en la universidad, ni siquiera puedo decir primera carrera, sino que el primer sitio donde yo estaba estudiando era Administración de Empresas en la universidad. De ahí solamente estudié un ciclo, de ahí renuncié a la universidad y volví a postular, que es la carrera que ahora ejerzo, ¿no? Que es, ni tanto también ejerzo porque mi intención no era tanto ser docente, sino dedicarme al aspecto de la literatura, pero como no hay acá en la universidad Facultad de Letras Puras, bueno, lo más próximo es la carrera de Lengua y Literatura, ¿no? Estuve trabajando algunos otros proyectos con editoriales de otras ciudades y poco a poco viendo empezamos, ¿no? Desde el 2015, desde ahí ya no paramos, vamos 6 años. El trabajo editorial es bien complejo, ¿no? Porque no solo es imprimir, sí. Hay que hacer una serie de cosas ahí. ¿En qué están? A ver, Lucho. Sí, en realidad a veces hay una idea muy diferente del público todavía de las provincias, ¿no? Porque uno cree que la editorial es igual que una imprenta. En realidad la editorial es un servicio y el trabajo también que a veces genera el trabajo de la imprenta, ¿no? Pero normalmente la editorial es todo un proceso, ¿no? Es la corrección, la diagramación, de ahí viene la corrección incluso de los borradores, porque hay autores que mandan sus textos que se necesita revisar todavía bastante, ¿no? Ha habido libros que nos hemos demorado más de un año editándolos, o sea, no por la flojera, sino que se ha revisado 7, 8 veces. Y después de esa corrección, recién se va a la impresión, ¿no? Se saca el machote final y recién es la imprenta, ¿no? Donde entra, que es la impresión final. Una de las partes que más con la cual me siento más agradecido a las editoriales es por la corrección de estilo, ¿no? Que es todo un trabajo, ¿no? Sí, sí. Sí, en nuestro caso tenemos, la mayoría de los correctores no son de Ayacucho, eso sí. Hay buenos docentes que sí corrigen muy bien. Sin embargo, nosotros estamos trabajando más que nada con personas de Lima, ¿no? En Lima hay un poco más personas que se dedican desde la universidad, lingüistas puros, estilistas puros también, ¿no? Y con ellos venimos trabajando. Y sí, la corrección de estilo es todo un proceso y es muy, muy diferente porque, digamos, algunas personas creen que la corrección idiomática o corrección del lenguaje, lingüística, es igual que una corrección de una novela, ¿no? O de un cuento, en realidad, o de un texto científico o académico, ¿no? En realidad la corrección idiomática solamente es un punto. Un ejemplo, ¿no? Corregir una novela, a veces hay que ver en cómo están construidos los personajes, las técnicas, la estructura misma de la novela, los capítulos. Y algunos autores ayacuchanos no ayacuchanos solamente, sino de distintas zonas, cuando nos mandaron su texto y le dijimos que se tenía que reestructurar, o sea, reescribir toda la novela. Algunos han visto que era mucho trabajo y decidieron, nunca más nos buscaron. Claro. Y algunos incluso aparecieron ya en otras editoriales. Pero no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es tratar de siempre mejorar el trabajo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque, bueno, alguien me dijo, ¿no? Bueno, tú lo conoces también, don Aníbal Paredes, me decía que en un texto, en una edición, no se juega solo el prestigio del autor, ¿no? Sino también del editorial, ¿no? Por eso tienen que garantizar a sus lectores un mínimo de calidad, ¿no? Claro, sí.
Sí, justamente ahí es que todavía hay una idea de que la editorial, como te dije al inicio, ¿no? Algunos piensan que es imprenta, o sea, no, son cosas muy distintas porque es todo un proceso, ¿no? Y ahí lo malo en nuestra región, lo que sí he tenido dificultades ha sido en varios aspectos, ¿no? Uno son encontrar buenos correctores, por eso también obligatoriamente tal vez uno mismo tiene que tomarse esa responsabilidad, ¿no? O si no, contratar a especialistas no de la ciudad. Otra cosa donde también he encontrado problemas fuertes es con los ilustradores. Yeah. En Ayacucho no existe, sinceramente no hay ningún ilustrador digital. Yeah. No hay, no, he buscado en todo lugar, Escuela de Bellas Artes, tú sabes que he enseñado un tiempo también en una institución privada donde enseñan diseño, pero no hay especialistas, que es muy distinto en Lima. En Lima encuentras a jóvenes desde amateurs, ¿no? Que trabajan con el Wacom, por ejemplo. Muchachos, algunos que incluso por la misma forma que llegan a trabajar a las imprentas, hay algunas imprentas que son más actualizadas, más detalladas, tienen más máquinas y tienen las herramientas necesarias, ¿no? Y por ejemplo, un trabajo en calidad de diseño digital que es muy distinta a una calidad de lo que hoy en día todavía se trabaja, ¿no? Acá en Ayacucho. Entonces eso, con todas las personas que siempre converso, sean pintores, dibujantes, estudiantes o profesionales, siempre está esa mi intención de ver este mundo también del diseño digital, porque es otro ambiente, es otra profesión y a nivel nacional es bastante lucrativo, ¿no? Sí, yo me imagino que tiene un costo adicional la ilustración, sobre todo de cuentos infantiles, ¿no? Sí, sí, sí. Los textos de plan lector, en realidad los textos de plan lector no podría decir un mercado, ¿no? Porque en realidad toda la literatura en sí genera, más allá de la cuestión, a veces todavía que se maneja esa idea romántica, de que el artista no puede hablar de dinero, ¿no? No puede hablar de dinero. Sin embargo, lo que el artista sí hace es que el artista tiene que manejar esta idea tiene que vivir de algo. Y muchas veces esa falsa idea, entonces, cuando uno a veces habla de plan lector, justamente plan lector, hay un momento que se tergiversa esta idea. En realidad, siempre los buenos libros generan escuela, entonces todo buen libro bien escrito, bien hecho, ya se convierte en un texto necesario como un texto educativo. Ahora, el problema viene con el ministerio, ¿no? Porque el ministerio también pone ciertos cánones, o sea, últimamente, antes, por ejemplo, cuando éramos niños, cualquier cosa estaba permitido leer, ¿no? Cualquier cosa. Pero hoy en día creo que no todo está permitido, ¿no? Porque te ponen temas, si el libro habla de sexo ya está limitado, si el libro está hablando de cuestiones contra la violencia animal, por ejemplo, un texto de una corrida de toros ya está prohibido, vetado. Y poco a poco tal vez eso también limita, en parte para que se ve más por la cuestión del tema que por la cuestión de la estética, ¿no? Ahora, en el tema del plan lector, sí, pues, sobre todo en las instituciones privadas, normalmente, que sí hay una aceptación, ¿no? De los textos, porque las instituciones públicas ya tienen un arreglo bien grande con lo que son con las empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, está Santillana, ¿no? Que tiene con el Estado un convenio y los libros le entrega a Santillana todo. No sé si estaré equivocando a Santillana, pero es una empresa grande, o es Alfaguara. Creo que sí es Santillana, que le entrega al Estado los libros, o sea, para todo el Perú, ¿no? Para todos los estudiantes, y hay una dirección desde el Estado, miren cómo manejan eso. Es sorprendente porque incluso los modismos que emplean son españoles, ¿no? Claro, sí, pues es que están un poco de la crítica y creo que, no sé si estarán despertando, pero ahí viene un poco la crítica de que se tiene que contextualizar el texto, ¿no? Partiendo desde ahí, o sea, que los textos estén contextualizados a su región, a su zona. Y para eso creo que tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? El Estado, es todo un trabajo, un chambón. Claro, porque un poco alguien entiende un libro porque está en tu contexto cultural, ¿no? Claro. O sea, todo lo que dice lo entiendes,
lo hablan como tú hablas, en una realidad como la ayacuchana donde somos multilingües. Claro, el español andino todavía manejamos. El español andino donde hay muchas interferencias del quechua y al revés, ¿no? En el quechua muchas interferencias del castellano. No hay posibilidad de que estos textos tengan algún impacto en los niños. No, pues en realidad, imagínate, nosotros hemos leído leyendo Coquito, ¿no? Y leíamos yate, elefante, leíamos, que no está mal, ¿no? Pero veías yo, pero jamás en tu vida veías el mar, ¿no? Y el mar recién lo conocí a los 25 años, imagínate. Pero era cosa muy graciosa, ¿no? Claro, y en ese sentido, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Debería de haber un movimiento regional para que esos textos se contextualicen, ¿no? Que sean propios de la región. Sí, y ahí he visto un grupo pequeño de docentes egresados de la universidad que sí hay esa intención, ¿no? Ahora, ahí viene justamente el problema, porque normalmente cuando hablamos de escritores provincianos, que siempre es una realidad peruana, varios decían esto, que normalmente vas a encontrar escritores o investigadores que no pueden ejercer al 100% las 24 horas del día o en sus horas como trabajo, eso no. Porque lastimosamente en el Perú y probablemente en países así como Latinoamérica, es difícil que una persona pueda hacer de oficio algo, ¿no? Necesitas otros trabajos para sobrevivir. Normalmente los escritores de provincia son docentes, algunos que son empresarios, alguno que otro que tiene suerte, tiene el dinero suficiente, pero no conoces escritores al 100%. Es una de las cosas que nosotros queremos hacer para los plásticos, los pintores y escultores, en la galería, ¿no? Que vivan de su arte. Sí, sí. ¿No? Y con los escritores también teníamos que hacer eso, ¿no? Que vivan de su arte. Claro, el problema es que, por ejemplo, antes de la pandemia, estaba generándose un circuito muy interesante entre Cusco y Ayacucho. Es más, ¿no? Las empresas ya estaban saliendo carros diarios para Cusco. El pasaje accesible, el pasaje creo que estaba 60, 40 soles, 40, 60 soles, uno de esos dos precios. O sea, llegar hasta Cusco por 40 soles, 60 soles, que es y estaban empezando a llegar los turistas. Sí se estaba notando bastante afluencia. Ahora, el problema del Estado, el problema de acá, de cómo maneja Ayacucho su región, su cultura, partiendo desde la DREA, por ejemplo, ¿no? Que jamás ha apoyado ningún proyecto, o sea, no apoya eso sí, ¿no? No apoyando ningún proyecto, porque cuando fui presidente de la EDA, durante 4 años, se presentó 3 proyectos. Y uno la UGEL, ninguno lo han aceptado. Y partiendo desde ahí, por ejemplo, se genera una cultura, porque ahí sí se necesitaría un impulso fuerte desde la DREA, ¿no? Para que puedan hacer este tipo de actividades. Entonces, Ayacucho no tiene una zona cultural al 100%, no tiene, o sea, que sea público, ¿no? Porque tenemos la zona de los artesanos, pero eso creo que es una fundación, ¿no? Es una donación que ha venido, ¿no? No, eso es una invasión que después lograron, ¿no? Sí. Pero, ¿te refieres al mercado? Sí, de artesanía. Pero te das cuenta que todo ese edificio es para los artesanos, pero ya se metieron los de la municipalidad. La municipalidad también, igual como ahora el gobierno regional se quiere meter al archivo regional, ¿no? Entonces, ahí viene la forma de cómo se entiende este sentido, ¿no? De cultura, arte, porque imagínate, si los escritores les va mal, que una de otra forma menos tienen una cabida llegar a las instituciones, a las universidades, al público. Ahora imagínate los pintores, ¿no? La realidad de los pintores, que es quién consume hoy en día, quién te compra un cuadro, quién manda un óleo. Es bastante... Conversando con algunos amigos me dicen que ahora con tanto muerto por COVID, la gente se acuerda pues que ha hecho un retrato de mi viejita, ¿no? Y traen la foto para que hagan el retrato y por ese lado se están recurseando, ¿no? Pero eso va a durar solo estos días. Sí, pues, y ahí viene lo triste porque Ayacucho, que tiene una tradición cultural bastante rica, o sea, tiene una tradición cultural muy rica, pero no se está haciendo nada, ¿no? O sea, claro, en el sentido de trabajar y fomentar y desarrollar, por ejemplo, el mismo hecho de la artesanía, ¿no? O sea, no hacen nada para difundir en realidad la artesanía, pero cuando viene el presidente, el vicepresidente,
a un ministro le regalan su retablito, le están regalando algo de artesanía, ¿no? Les reciben con vestimentas huamanguinas, pero en el fondo es solamente un saludo a la bandera, a la cultura. Es folclore y puro, punto, no es arte. No, eso no tiene nada que ver. Claro. Entonces estamos en eso, ¿no? ¿Cómo logramos salir, ¿no? Pero ahora tú porque además eres un poeta, yo siempre he reconocido tu poesía, ¿no? Me parece excelente. ¿Qué hace un poeta en Ayacucho? Okay. No sé, creo que... ¿Qué sería? Mira, una de las lecturas que tuve en la revista latinoamericana de literatura, justamente por este tema regional, ¿no? Leí dos cosas, si no me equivoco fue de Calimán, pero me parecieron contundentes, ¿no? Decía que mientras los narradores describían un momento de la historia, un contexto social, el poeta escribía ese sentimiento de ese contexto, ¿no? Entonces, creo que este tema del bicentenario y que es de Ayacucho todavía es un tema bastante importante, ¿no? Yo sí había hasta sentido casi colgar los chimpunes de la poesía, porque en realidad ¿quién lee poesía en este tiempo, no? Y de los que escriben poesía, de esos que escriben, ¿quiénes leen poesía? Claro. Y en realidad casi nadie. Y ahí entra una crisis justamente de cómo se está viéndose la poesía últimamente, ¿no? Y hice un prólogo a un libro que me dieron, un libro de un amigo, Ronald Pérez, y ahí justamente hablé un poco sobre ese tema, la situación de la poesía, porque a comparación de antes, que se buscaba la voz grandilocuente, la voz del gran poeta, por ejemplo, que tenemos una buena historia, está Blas de Otero, tenemos a Vallejo, el mismo Vallejo, ¿no? Tenemos a Chocano, por ejemplo, que buscan esa voz épica, ¿no? Pero hoy en día ya los poetas son muy individualistas, ¿no? Y hay una situación de milenio, porque eso es en parte por la situación del contexto de la globalización, ¿no? Que ese individualismo un poco también ha calado bastante en el ser de la gente. Pero me pregunta qué hace un poeta en Ayacucho. Creo que Ayacucho siempre ha tenido muchos poetas, ¿no? Siempre ha tenido, eso es lo sorprendente, ¿no? Que sí, siempre ha tenido poetas. Y muy buenos además. Sí. Pero es terrible, ¿no? Por ejemplo, en una pared del cementerio había un poema de Osman del Barco. Bueno, yo no tengo a nadie enterrado acá, pero me iba al cementerio para leer el poema, es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Y lo tumbaron. Sí, me parece más ya más no nichos. hay esa pared. Es triste, es más, te cuento que con la Asociación de Escritores, hace el año 2008 fuimos e hicimos una romería. Ya, bueno, a esa fecha creo que el presidente era Urbano Muñoz. Hicimos una romería, visitamos nicho por nicho, ¿no? Ahora, después de la crisis que tuvo la EDA, y desde la reapertura tomamos esa romería que ahora lo hacemos en las noches. Hacemos recitales hacíamos el recital en el cementerio, pero en la noche. Claro. Pero lastimosamente nos dimos cuenta que varios autores ya los habían incinerado. No había muchos autores. Habían pagado su nicho y ya estaban, y no encontramos, y eso fue bastante triste, porque y ahí justamente viene el problema de cómo está entendiendo las autoridades, cómo están entendiendo este tema de la cultura. Claro. Hermano, este cementerio probablemente y en unos años se pueda convertir en un museo incluso, ¿no? Y ellos no ven así, o sea, no ven en un sentido de crear algo inmaterial, ¿no? Algo material, perdón, ¿no? Un museo material. Sin embargo, lo ven más por el lucro, ¿no? En vez de gestionar, buscar un ambiente, porque Ayacucho creció, ¿no? Ayacucho creció y normalmente este cementerio se hizo con el fin de que las enfermedades no estén cerca, ¿no? Y lo hicieron en la zona más alejada y hoy en día está en el centro de la ciudad. Y no, en vez de gestionar otro cementerio, tal vez poner una inversión, porque ahora por esta situación de la pandemia están falleciendo y es bastante difícil llegar. ¿Qué es lo que hicieron? Sencillamente están sacando a los muertos o a los olvidados y con las mismas no están poniendo otros nichos, están haciendo más muro y de lo que probablemente podría quedar como un museo va a terminar en nada, ¿no? Sí, es terrible porque en Europa y en Estados Unidos
habitualmente son zonas de paseo. Ujú. La gente va ahí a ver a su muerto, que está en el suelo, ¿no? Pero también van de picnic, ¿no? Claro. A sentarse, a conversar, a reunirse con la familia, ¿no? Sí, Acá no. No, acá es bastante... Ahí viene, no sé, el problema es que como somos una... Ayacucho tiene muchas cosas por dar, ¿no? Pero todavía no se le ve así. Es muy hecho cuando cortaron las rejas, por ejemplo. Yo vi un gran grupo de gente que estaba a favor y me sorprendía que los antropólogos estén a favor, sinceramente. Porque si vemos desde el sentido, desde el sentido histórico, estas rejas no han llegado gratuitas, tienen un significado histórico. Cuando Ayacucho empezó su auge después de la violencia, empezó a recibir donaciones. Y llegó gracias a esa, y en la historia queda como un valor, ¿no? Llega a tener un valor. Pero ellos decían, no, que las rejas están estorbando, que hay que sacarlo, que en Lima no tienen rejas, como Lima no tiene rejas, acá también no debiera tener rejas. Y una no puedes entrar a la Plaza Mayor, claro, porque los carros no te dejan. Aquí es diferente, ¿no? Y en realidad es bastante triste porque acá en Ayacucho se podría trabajar muy bien este tema de la cuestión de cultura, no en el sentido de la visión de arte, porque a veces nos equivocamos cuando creemos que todo lo que es arte es cultura, ¿no? En realidad el arte es parte de la cultura. Es parte, es la expresión, claro, de la vida cultural de un pueblo, ¿no? Claro, y entonces desde el aspecto cultural en general, o sea, educación, gastronomía, turismo, zonas, Ayacucho tiene bastante de dar y los artistas a eso suman mucho, ¿no? Suman mucho porque acá hay, en todos los sentidos generales, pintores, músicos, poetas, escritores. Ayacucho tiene un boom, ¿no? Los mejores escritores de Perú son ayacuchanos, ¿no? Los que están ganando los premios internacionales son ayacuchanos. Partiendo desde Huamampoma, ¿no? ¿Quién se recuerda de Huamampoma? Estamos hablando del Bicentenario y ¿quién hoy en día está hablando de Huamampoma? ¿Quién está diciendo algo sobre Huamampoma? Es que nos hagan, ¿no? ¿Qué te digo? Una visión folclórica, ¿no? Porque están pensando en el Bicentenario, están pensando quién va a bailar, qué canciones van a cantar, pero nada más, ¿no? Cuando todo en Ayacucho es cultura, todo es arte, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que me atrae bastante de Huamanga, yo sinceramente, tú me conoces años, ¿no? Siempre he tenido una visión un poco más, me gusta el rock, escucho rock, he estado sin embargo, en estos últimos años, justamente por este tema de la independencia, ¿no? Me puse a investigar bastante y he vuelto a mis raíces, ¿no? He participado en comparsas, me he metido a las comparsas, he estado aprendiendo a tocar guitarra, ahora cuando hacemos nuestras actividades, hacemos nuestros pagapos, y cómo es que, no sé si será por la edad, porque ya no tengo 20 años tampoco, pero ahora ya nos estamos preocupando, al menos en mi caso, ¿no? Siempre la visión de la identidad, porque te genera, es muy rico, ¿no? Es una cosa muy rica que otros lugares no lo tienen, ¿no? Claro. Bueno, Lucho, ya llegó la hora, ¿no? Nos tenemos que despedir acá. Sí, Pepe, gracias. Y con la editorial, bueno, vamos ahí, ya vamos trabajando, vamos por nuestro 6º año trabajando. Hace 40 y tantos libros ya. Sí, pasamos ya los 40 libros. Y agradecer a todos los escritores que vienen confiando en nosotros, ¿no? Claro. Yo a ti te agradezco por tu presencia, ¿no? Y por ilustrarnos en un tema tan importante, ¿no? Porque al final de cuentas, ustedes crean la base para que la gente sea recordada. Sí. Que nuestra generación sea recordada, no solo los escritores. No, todos en realidad, todos. Claro. Sí, Pepe, muchas gracias. Gracias por este trabajo.